Seguidamente cedo la palabra, en este caso, al joven Freddy Eduardo Gómez Benítez. Adelante. Muy buenos días para todos. Antes que nada, feliz inicio de primavera y de juventud. Muchas gracias, Mirza, a vos primeramente, por esta oportunidad, porque en el día de lanzamiento me escribió y me propuso que ella iba a gerenciar todo esto para que se haga el reconocimiento. Y te agradezco realmente porque somos vecinos prácticamente del noreste de Itapúa. Y no pensé que iba a llegar tan lejos. Allá está mi amigo Vicente, con él era que hablamos. Dijimos que en tiempo de pandemia podemos también lanzar un libro. Que no sabíamos hacia dónde íbamos a llegar, pero nos animamos y nunca nos imaginamos que íbamos a llegar tan lejos, ¿verdad? También a la concejala doña Lilia, que como dijo ella, nos conocemos bastante, somos vecinos. Y gracias por tus hermosas palabras, por tus palabras de aliento, por acordarte de mi madre, de mi padre, de mi familia, en fin. Y a todos también, a todos los grandes líderes acá, quien se iba a imaginar que yo iba a estar sentado aquí, rodeado de grandes líderes que seguramente lucharon también por un lugar, por estar acá, así que me siento muy honrado por la presencia de cada uno de ustedes y por este gran reconocimiento que me dieron. Gracias por aportar a la literatura nacional, a la literatura departamental, y que esto también sirva de ejemplo para otros jóvenes también, para que se animen a incursionar lo que es la letra, ¿verdad? Y también que sigan también ustedes homenajeando así a los jóvenes también. Así que muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Freddy. En nombre de la mesa directiva también darte las felicitaciones y el ánimo para que siga siendo ejemplo a nivel departamental, que este texto en papeles sea más que nada una motivación para que siga creciendo en la parte intelectual, en la parte personal y así también profesional. Muchísimos éxitos, muchas gracias por tu presencia. Seguimos, siguiente punto del orden del día.